Saludamos a toda la comunidad virtual que sigue esta red judicial académica integrada por 5 Cortes Superiores de Justicia del Perú. Reciban todos los saludos de los señores presidentes de la Corte de Lima Norte, de Ancash, Puno, Ayacucho y de la Corte Superior de Tumbes. Hoy tenemos una extraordinaria presentación de un tema crítico y con un jurista crítico, a cargo del doctor Gonzalo del Río Labarte. No requiere mayor presentación, pero haremos una síntesis bastante abreviada. El profesor Gonzalo del Río Labarte es un jurista con sólida y reconocida trayectoria en el ámbito penal, en el ámbito procesal penal. También pues está imbuido en temas de criminalidad económica, responsabilidad penal, empresarial, y su formación pues, ha sido con estudios doctorales en la Universidad de Alicante, España, y ha sido especializado en instituciones como la London School of Economics. Esto se combina con creo que todos conocen, su experiencia práctica. Pero quizás uno de los aspectos más resaltantes del profesor del Río Labarte es su compromiso constante con la docencia y la investigación como profesor de universidades, entre ellas la Universidad Católica del Perú, y es autor de varias publicaciones. Quizás se le ha a veces vinculado estrechamente con el tema de la prisión preventiva, pero qué duda, quizás sus contenidos críticos más fuertes apuntan en estos tiempos a las diligencias preliminares y el tema que abordaremos el día de hoy, que es la etapa intermedia. En realidad, este es un tema muy, muy importante y el título no es que parezca provocador, sino que de hecho la situación crítica de esta etapa lo amerita. La etapa intermedia, el gran simulacro de garantías. Adelante, doctor, la audiencia es suya. Muchas gracias, doctor Celis, como siempre, por la invitación. Y siempre usted sabe en lo personal que es un honor por poder, aunque sea conectarnos por este medio y que le tengo mucho aprecio y respeto. Y además me parece que esta es una iniciativa muy interesante, una iniciativa académica de esta naturaleza que no se restringe a una corte judicial y que conecta distintos distritos judiciales. Es fundamental en un contexto donde uno de los problemas centrales del desarrollo del Código Procesal Penal, la reforma procesal penal o el sistema penal, como lo prefieran llamar, tiene un código en cada ciudad. Eso es algo que se puede demostrar bajo la lectura de múltiple jurisprudencia dispar que ha tratado de ser consolidada por la Corte Suprema y que no lo ha sido probablemente por otro problema que es la proliferación de casaciones eh, centrada en aspectos fundamentales del Código Procesal Penal que no han permitido quizás el desarrollo de otros temas como este. Hay muy poca jurisprudencia en el ámbito de la etapa intermedia, esto por varias razones. Primero, porque la mayoría de decisiones que se toman en ella no son apelables o porque se ha discutido la inapelabilidad, no sé si me estoy inventando un término, de alguno de las cuestiones más importantes y no sé, quizás porque cuando ha llegado a la Corte Suprema algún tema material, no ha habido el esfuerzo necesario para construir una jurisprudencia que en realidad debería resolver con carácter unitario y con vocación nomofiláctica de creación de estándares de decisión. No ha habido el esfuerzo necesario para salir de un lenguaje retórico y entrar a la resolución de los problemas prácticos. Eh, yo hace un buen tiempo soy efectivamente crítico de este sistema. Eso te genera problemas en el ámbito académico porque aplaudir como foco es mucho más fácil que cuestionar el sistema. Eh, yo ya hace mucho tiempo sostengo que tengo 48 años de edad, que me dedico a esto desde que tengo los 25, y que fui parte
fui un convencido de la reforma, creo que lo sigo siendo en alguna parte de mi ser, pero que ha llegado el momento de ingresar a una dogmática procesal penal, que también lo es. Alguna vez me preguntaron, ¿usted por qué se dedica al derecho procesal penal y no a la dogmática? Y esa pregunta me la hicieron cuando era muy joven y entendí que el problema del nuevo proceso penal iba a ser un problema largo, como efectivamente lo fue, ¿no? Eh, en esta suerte de empaquetamiento de reglas de proceder como desde la perspectiva de PowerPoint y no profundizar sobre lo que está detrás de las normas que regulan el Código Procesal Penal, es un problema grave. Seríamos los que nos consideramos procesalistas o queremos que se nos considere como procesalistas en el ámbito estrictamente académico. En el profesional, desde luego, somos penalistas y tenemos que ser procesalistas, pero los que en el ámbito estrictamente académico nos hemos dedicado al derecho procesal penal como rama de estudio, tenemos que tener una profunda vergüenza si es que se compara la dogmática desarrollada en Perú en el derecho penal es sumamente superior a lo que es el desarrollo que ha habido en la dogmática procesal penal. En el derecho penal peruano, puedo citar al doctor Percy García Cabero, desde luego, puedo citar al doctor Carlos Caro Coria, desde luego, y muchos otros más, el doctor Caro Ión, etcétera. Ha habido un desarrollo mucho más profundo de las instituciones del derecho penal de las que, desde la perspectiva de nuestro Código Penal, desde luego, acudiendo a dogmática extranjera cuando es necesario, también desde luego, pero el desarrollo ha sido mucho mayor que en el derecho procesal penal donde a veces se ha creído que un PowerPoint con 4 reglas de cómo se debe interrogar pueden resolver los problemas cruciales del proceso. Lo cierto es que no ha sido así. No se han resuelto a través de un PowerPoint con 3 reglas de litigación oral los problemas centrales del proceso. Y lo cierto es que a 20 años de la reforma estamos frente a un código que no está resolviendo los principales problemas que ese código quería resolver. Esa es la pregunta fundamental, la respuesta fundamental que debe acompañar a un análisis razonable de la reforma. Repetir que la reforma es acusatoria, adversarial, con tendencia garantista, eso es retórica. La realidad es la que importa y en determinadas situaciones la realidad funciona mucho mejor a pesar de un código antiguo. Eso lo podemos ver en la ley de enjuiciamiento criminal española o la ley decimonónica, o lo podemos ver en muchos aspectos del Código de Procedimientos Penales que últimamente rescato. No solamente los rescato yo, los ha rescatado el doctor César San Martín, el juez supremo César San Martín, y probablemente, no probablemente, sin lugar a dudas, para mí por lo menos, en una opinión personal, el procesalista más importante que tiene este país, el procesalista penal más importante que tiene este país. De esta perspectiva, creo que el problema de la etapa intermedia es un problema que hoy es claramente un orden. Yo creo que la etapa intermedia estuvo llamada a ser una etapa bifronte, la llamaría la doctora Teresa Armentadeu, o una suerte de filtro indispensable y necesario para llevar a juicio oral todo aquello que se debe llevar y para tener un control de la imputación, acusación, llamémoslo como quieran, que permitiera limpiar los casos que lleguen al proceso, es decir, estructurarlos, establecer líneas concretas en relación al objeto procesal, pero también en su caso, en lo que se llamó o se dio en llamar en el desarrollo jurisprudencial y dogmático del Código Procesal Penal, el control sustancial, la posibilidad histórica en el marco de nuestro sistema de que se pudiera evitar el juicio oral a pesar de la existencia de una acusación. Eh, está
yo me animé ya hace bastantes años a escribir la primera versión de mi libro, La etapa intermedia en el proceso penal, porque entendía a partir de un conjunto de charlas que efectivamente en esa época se hablaba en provincias, en Lima se hablaba muy poco de la reforma, porque la reforma no se implementaba en el Perú, y en mis conversaciones con jueces y fiscales, yo siempre he dicho que ese libro lo escribieron más que yo, jueces y fiscales que me planteaban dudas que yo intentaba resolver o me planteaban dudas y las resolvíamos conjuntamente en nuestras conversaciones. La etapa intermedia era una etapa, además de novedosa, respecto de la que se había escrito poco, no solo en el Perú, sino que se había escrito poquísimo en el extranjero. Básicamente uno encontraba en lengua española, en lengua castellana, dos o tres referencias y habían serias dudas en el marco de la regulación del código en el tratamiento de un conjunto amplio, además de cuestiones. La etapa intermedia no solamente es una etapa que representa una importancia singular para que el proceso penal gane en celeridad, gane en concentración, gane en el objeto de discusión del debate, sino que además es una etapa central desde la perspectiva del estudio dogmático, porque, como yo alguna vez he dicho, en la etapa intermedia se analiza la acción penal, de lo que es una pretensión, la prescripción, la culpabilidad, la tipicidad, la punibilidad la imputación necesaria y un larguísimo etcétera. Y además un control probatorio que exige aplicar en ese control probatorio reglas de control probatorio insisto, un largo etcétera. Por lo tanto, era una etapa llamada a jugar un papel central, y era una etapa llamada a jugar un papel central, además, porque era la única etapa que estaba en capacidad, o que está todavía, yo siento que es así, en capacidad de detener procesos sin sentido. Es decir, siendo que el legislador peruano optó por la ausencia de un control de la formalización de la investigación, la etapa intermedia estaba llamada a ser, lamentablemente, y digo lamentablemente para el imputado guión acusado, eh, es un momento mucho más tardío del que debiera. Estaba llamada a ser esa etapa que pudiera controlar una imputación que no podía sostenerse. Una etapa intermedia, hay que decirlo además, que eh, introduciendo todos estos aspectos y llamamos equivocadamente formales porque no lo son, pero que podríamos calificarlos de formales desde una perspectiva más coloquial que técnica, es decir, la prescripción, la tipicidad, la antipublicidad, la culpabilidad, la punibilidad en zona de lo que establece el artículo 344, que me parece que es el que regula las causales de sobreseimiento, 344 efectivamente, estábamos ante una regla fundamental del Código Procesal Penal, que era una regla que, ya lo ha dicho la Corte Suprema, una de las pocas resoluciones que se han pronunciado sobre el tema, que además evaluaba la suficiencia probatoria. Es decir, evaluaba casos que, aún estando dentro del contexto natural de una teoría del caso que pudiera presentarse en un juicio, era el juez de la investigación preparatoria, juez de la etapa intermedia, le voy a llamar porque creo que también es permitido, el encargado de detener procesos bajo una insuficiencia probatoria meridianamente clara que permitiera entender que el juicio oral no tenía sentido o que el juicio oral no tiene sentido si hablamos en presente. Es decir, poder detener casos incluso en situaciones en las que lo que tenemos es un caso presentado por la Fiscalía que, siendo posiblemente típico, antijurídico culpable, no va a arribar al puerto que desea la Fiscalía de un análisis preliminar de los elementos de convicción o prueba, que ustedes saben que yo le llamo prueba, que pudiera llegar a juicio. Era una etapa fascinante. Era una etapa fascinante y es, y lo sigue siendo, por lo menos en su estructura y en su regulación, para un juez que tenía realmente la capacidad de construir derecho, para un juez que tenía la capacidad de, a pesar de no ser del juicio, hacer un análisis y una evaluación serio sobre aspectos fundamentales
que me permitieran que el sistema penal construyera un filtro necesario para evitar lo que ya Carmen Luthi llamó hace muchísimos años la pena del banquillo, el innecesario sometimiento a juicio de una persona que no puede ser condenada. Que mi libro hablaba de la desaparición de la acusación formal, algo que efectivamente existía para los que somos más antiguos y estuviéramos en el Código 40. La acusación formal, aunque no regulada expresamente, o ya no recuerdo si estaba regulada, pero entiendo que no, era una suerte de afirmación del fiscal en el sentido de decir que iba a salir de pesca. Era más o menos decir, no tengo prueba suficiente para condenar, pero la lanzo igual porque quién sabe en el juicio podamos llegar a obtener lo que no obtuvimos en la investigación. Eso era la acusación formal. La acusación formal existía. La acusación formal era un intento consciente, voluntario, real de un fiscal que declaraba ante la corte en esa época, la sala superior encargada del juicio, que iba a pesar de que no creía en su caso. Ese es el Código de Procedimientos Penales de 1940. Pero era un código, lo podrá recordar, era un código ese, el de 1940, lo podrá recordar el doctor Celis, en el que el retiro de la acusación era una práctica habitual y el retiro de la acusación se hacía en sí un juicio oral, cosa que hoy día no sé si es imposible o no sé si es que nadie lo puede hacer. En determinadas situaciones y circunstancias, era posible atacar y permitirle al fiscal incluso entender que el caso tenía que dejar de ser un caso a pesar de la activación del juicio. Mucha agua ha corrido bajo el puente. eh, Me decía el doctor Celis si tengo diapositivas. Yo normalmente tengo diapositivas, por ahí no tengo ganas de hacer diapositivas. En un caso como es que tengo ganas de discutir, de que me hagan preguntas y de conversar. Porque trazar la estructura hoy, en la etapa intermedia, resulta sumamente complejo si atendemos a la tarea que ha sido ejercida, o cómo es que la tarea ha sido ejercida por los jueces de la investigación preparatoria en el ámbito de control formal y sustancial, ¿no? La historia es conocida. Obviamente eso no es para todos los jueces y no es para todas las jurisdicciones o órdenes jurisdiccionales o sus especialidades en distritos judiciales, pero vamos muchachos, estoy siendo políticamente correcto. La etapa intermedia no ha funcionado. No ha funcionado porque lo que tenía que ser por fin un espacio para que el imputado se defienda de una investigación en la que el fiscal había tenido ventaja, y lo que tenía que hacer el control de la imputación a los efectos de que el imputado pueda filtrar aquello que tenía que filtrar, evitar aquel juicio que tenía que evitar, que se declaren las defensas procesales que se tuvieran que declarar, como la prescripción, la extinción de la acción penal por cosa juzgada, o por supuesto la excepción de procedencia de acción, lo que ha venido haciendo el sistema de una manera ciertamente particular y con un intento de la Corte Suprema por solucionar aquellas cosas que le es muy difícil solucionar porque está muy lejos de esa realidad. La Corte Suprema no opera en el ámbito de una etapa intermedia y por lo tanto trata desde una perspectiva lejana los problemas que le llegan de la etapa o le han podido llegar de la etapa intermedia. Esto ha generado a día de hoy, y es conocido por ustedes, conocido por mí, que, entre otras cosas, haya habido una resolución del Tribunal Constitucional en un caso que yo patrocino, y además soy abierto en eso, yo no patrociné su caso, estoy hablando del señor Kimper, no patrociné su caso ante el Tribunal Constitucional, pero sí patrociné su caso ante una etapa intermedia, en una etapa intermedia, además, en la que sostuve que todos los problemas que se estaban presentando iban a ser una nulidad incuestionable, como lo fueron al final. No solamente se devolvió un número impresionante de veces la acusación, creo, se sigue diciendo que fueron 21, fueron 22, en la estructura de un juez que entendía y va a entender por el resto de su vida, eso no va a cambiar, hay gente que no cambia, que la etapa intermedia era la gran oportunidad que tenía el juez de la investigación preparatoria para mejorar la acusación fiscal, es decir, para hacerla mucho más perfecta y precisa, cosa que tampoco hicieron, por cierto, es decir,
La mayor garantía de que algo va a salir mal es cuando utilizas una garantía que no estaba diseñada para tal cosa. Y ese problema ha sido un problema muy, muy recurrente en el ámbito de la etapa intermedia. Algunos abogados más agresivos que yo han dicho que en muchos casos, y por favor no se lo tomen personal, yo he venido a ser crítico, eso es lo que me toca, yo no generalizo, entiendo que hay grandes diferencias, pero en algunos casos la etapa intermedia ha convertido al juez de investigación preparatoria en un mesa de partes, alguien que hace un proceso muy largo para tomar decisiones muy pequeñas. Y yo creo que esa es una premisa para mí fundamental. Si te vas a tomar un año para dejarlo todo igual, vamos hermano, esto no funciona así, ni debería funcionar. Es decir, ¿qué sentido tiene un año entero para hacer todas las cosas igual? ¿No? En el caso de la referencia, se hizo referencia en la acusación, en el autoenjuiciamiento a tres acusaciones distintas, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Es decir, como nunca se fueron resolviendo los problemas que presentaba la acusación, la mejor forma de crear un autoenjuiciamiento para el juez que muchos de ustedes conocerán, era integrar varias acusaciones en un caso sin precedentes en la historia de la humanidad. Vamos a ser en esto absolutamente honestos. Cada uno tiene que ser responsable de lo que logra en su vida. Y si alguien utiliza tres acusaciones dentro de un autoenjuiciamiento más, uno ha hecho algo que no existe en la historia de la humanidad y no va a recibir precisamente un premio por eso. Entonces, hoy por hoy estamos frente a una etapa que hay que mirar, que hay que cuestionar y que hay que revisar. Y hay que revisar porque lamentablemente, se insiste, esa etapa se ha convertido en una etapa muy larga, muy larga en casos de criminalidad organizada, en casos complejos, y una etapa que aporta muy poco al proceso penal. ¿Cuál es el punto de partida de mi crítica? El punto de partida de mi crítica es un punto de partida muy claro, muy claro. La reforma procesal penal, el Código Procesal Penal de 2004, cometió un serio error al momento en el que una disputa institucional evitó el control de la formalización de la investigación preparatoria. Para mí, ese es un primer paso fundamental que hay que tener en cuenta. Es decir, el control de la formalización de la investigación preparatoria, si ustedes conversan con quienes conformaron la comisión, con el secretario de la comisión, con quienes hicieron el proyecto de Código Procesal Penal de 2004, siempre estuvo. Una de las formas para comprender y entender que esa norma siempre estuvo es sencillo. Miren ustedes la audiencia programada para la incorporación de personas jurídicas. La Sala Penal Nacional ha tenido un esfuerzo importantísimo, de hecho, en un caso en el que también yo participé, que constituyó un precedente fundamental para establecer cuáles eran las reglas para incorporar a una persona jurídica a un proceso penal. Pero curiosamente, el proceso penal peruano, el Código Procesal Penal de 2004, tiene una regla, una audiencia previa, un control de la incorporación de la persona jurídica, pero no tiene un control de la incorporación de la persona natural. Y eso no se sostiene bajo ningún prisma. Es decir, es materialmente imposible sostener que el Código Procesal Penal decidió que la incorporación de la persona jurídica a un proceso penal, la imputación formal a la persona jurídica, un proceso penal que se aprueba en audiencia, requiere de una audiencia y que no la requiere un ser humano. No hay ninguna razón desde la perspectiva de igualdad y desde luego que mientras vivamos en países democráticos y civilizados, debiera ser la incorporación de la persona natural la que tiene más garantías que la persona jurídica. Este sencillo ejemplo, un sencillo ejemplo además que llevó a sentarnos en algún momento en la incorporación de la persona jurídica y mirarnos y decir, ¿qué hacemos? Porque no sabíamos qué hacer, porque la imputación era automática, es un ejemplo que acredita la realidad. La realidad es que una disputa
en la que en algún momento se creía que como el fiscal era el titular de la investigación y solo podía ser él el titular de la investigación, nadie lo podía tocar. Y como nadie lo podía tocar, sacaron la norma, los que representaban a la fiscalía en la comisión que creó el Código Procesal Penal, insistieron arduamente para que se sacara esa norma y se obligara a los jueces a desaparecer de la investigación preparatoria y crearon una tutela que además cuando la crearon, la Corte Suprema no se le ocurrió mejor cosa que reducirla a su mínima expresión. Yo considero que la Corte Suprema ha hecho un trabajo invaluable en el ámbito del desarrollo de las instituciones del Código Procesal Penal, pero el que crea que yo solo aplaudo como una foca lo que dice la Corte Suprema, es que creo que todo lo que dice la Corte Suprema está bien, está absolutamente equivocado porque renunciaría a la razón de ser de mi vida, que es ser dogmático, ser estudioso, ser profesor y cuestionar las instituciones procesales y las decisiones que toman cortes como la Corte Suprema respecto a las decisiones procesales. Y creo que nadie a mí me ha podido acusar jamás de utilizar el insulto ni los actos peyorativos, sino que siempre he realizado en audiencia, en conferencia, una crítica constructiva en la que hay que ingresar y en la que hay que ingresar con argumentos. Me comentaba el doctor Celis que en muchos de estos espacios ahora se está considerando que los abogados no debemos estar, ¿no? Bueno, eso va a empeorar el sistema porque los abogados tenemos algo que decir. Y siempre escucho como crítica a versiones como las que planteo este tema, que yo digo lo que digo porque soy abogado, yo siempre contesto lo mismo. Claro, yo no soy bombero, tengo que decirlo porque soy abogado. El problema es que la polarización en la que se ubica el discurso jurídico o el político, pero en este caso estoy hablando de jurídico, es una polarización de tal dimensión que nos hace olvidar que no importa que yo sea abogado, que el que discuta conmigo sea fiscal o que el que discuta conmigo sea juez, sino que lo que importa es la fortaleza de los argumentos que se presentan en el ámbito de las discusiones académicas que proponen desde la perspectiva dogmática, una mejor lectura del Código Procesal Penal y una mayor eficiencia del sistema que nos ha. Desde esa perspectiva, había que estar totalmente cifrado para pensar que el control de la formalización de la investigación preparatoria era un control que invadía competencia de la fiscalía. No tendría por qué invadir competencia de la Fiscalía el diseño de un sistema que previera que un juez se pronunciara sobre la legitimidad de la existencia de un proceso penal a partir de análisis de imputación formal. No existe en todos los sistemas del mundo, vamos, no es tan complicado. Es decir, el derecho, facultad, deber de la Fiscalía de investigar desde la perspectiva del principio de oficialidad y el principio de legalidad una noticia criminal, tiene que tener un límite en aquel sujeto procesal, en este caso el juez de investigación preparatoria, que es Iura Novit Curia, aquel que conoce el derecho y el único capaz en un sistema democrático de descifrar, diseñar y controlar que esa investigación que invade derechos fundamentales de la persona, la sola existencia de una investigación invade derechos fundamentales de la persona, pero además la investigación per se, y estoy hablando desde las evidencias preliminares, temas que podríamos discutir ampliamente, es evidente que genera un impacto fundamental que solamente puede ser controlado por un juez, independiente de la autonomía que tenga el Ministerio Público que asume la investigación que se le quita al juez de la perspectiva histórica de la lectura del Código de Procedimientos Penales de 1940, donde existía la instrucción judicial, que era una repetición de la investigación que el Código que el Código saca, y que yo en mi libro hace 15 años dije que era una decisión correcta. Lo que no es correcto es que a la luz de la etapa intermedia se le obligue a un juez de investigación preparatoria a controlar una investigación que tiene 9, 18, 36 meses o más, 5 años en algún caso, y que ese juez tenga que resolver aquello
que viene torcido desde su nacimiento o desde su inicio. Entonces, uno de los grandes problemas para este humilde servidor que le ha dedicado un libro a la etapa intermedia y que la ha estudiado profundamente y que la sigue estudiando, porque tiene dos versiones de libro de la etapa intermedia, yo creo que la madre del cordero, y que es fundamental atacar a esa madre del cordero, es el no control de la formalización de la investigación preparatoria al momento de su ejercicio. Yo creo que esa es una de las madres del cordero. Si yo tengo desde el inicio una imputación imprecisa, una imputación innecesaria, una imputación vaga, si yo desde el inicio como fiscal voy de pesca, no identifico claramente cuáles son los límites del objeto de la investigación, luego la definición del objeto procesal, que es una de las reglas y características fundamentales de la etapa intermedia, yo diría lo más importante, el objetivo más importante de la etapa intermedia, se hace muy difícil, porque concretizar aquello que no se controló en su momento de una perspectiva judicial es muy difícil cuando ha pasado tanto tiempo y cuando la acusación es una figura incontrolable. Ha habido y hay una discusión amplia, a la que yo no voy a entrar, acerca de la tutela de la imputación necesaria, pero creo que esa tutela no ha sido suficiente. O yo diría que algo peor, la tutela de derechos, como el control formal de la etapa intermedia, ha demostrado que seguimos arando en el desierto en algo que no tiene ningún tipo de solución. Esta devolución al fiscal que realiza el juez para perfilar la imputación, mejorar la imputación, reforzar la imputación, en la medida en que no es resolución que ordene y no es resolución que indique qué es exactamente lo que se tiene que decir, porque el fiscal es autónomo, lo que hace es la devolución de una fiscal a la fiscalía en una suerte de ping-pong donde el lienzo nunca termina de funcionar, donde la escultura nunca termina de hacerse, porque resulta que hay un maestro que le dice al otro cómo tiene que hacer la escultura y con todo respeto al otro no le da la gana de hacerlo en la forma de que ese maestro se lo indique. Entonces, estas resoluciones judiciales de carácter general que obligan a precisar, pero no pueden, porque además no es culpa de los jueces decir cómo es que hay que precisar, lo que hacen es establecer un ámbito complejísimo que ha llevado a casos como el que llamaba del caso conocido hoy como caso Klimper, a establecer, por ejemplo, que en la acusación existe un conjunto innumerable de hechos que no han sido claramente investigados o no han sido imputados formalmente. Uno de los grandes problemas que conocemos nosotros como congruencia procesal entre la imputación y la acusación. Se hubiera resuelto esto con un autoapertorio de instrucción, con ese autoapertorio de instrucción que nos parece viejo, yo creo que se hubiera resuelto. Y yo he dicho, repito, yo tuve la oportunidad de litigar como limeño, pero también como un poquito más ya viejo que soy, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, y el autoapertorio de instrucción era un auto extraordinario. Era un auto extraordinario porque limpiaba el caso, porque establecía los límites del objeto, porque establecía en esos límites del objeto que esa progresividad mal entendida, yo siempre digo que no hay progresividad en la imputación, hay progresividad sobre la certeza de la imputación. Y esta es una discusión que creo que el doctor Armando ha sido bastante crítico conmigo, pero no sé si lo ha hecho bajo argumentos que vayan más allá de que estoy equivocado. Eso es así, la imputación es el límite de la investigación y siendo el límite de la investigación, esa imputación se puede confirmar o no, pero lo que no puede hacer es una imputación que cambie en el tiempo porque eso es lo que se llama salir de pesca, es decir, establecer una conducta lo suficientemente gaseosa para investigar todo y no investigar nada, que es lo que he dicho en algún momento en uno de los últimos artículos que he escrito y al que creo hacía referencia porque me refería a él en el ámbito también de las diligencias preliminares, el doctor Cedric Mendoza. Entonces, un primer punto para mí fundamental, y me he tomado mucho tiempo en él porque me parece fundamental, es que una etapa intermedia que no venga precedida de un control de la formalización de investigación preparatoria va a ser muy poco razonada. Dicho esto, y estando donde estamos, otro de los problemas que ha planteado
en exceso, diría yo, por lo menos, sobre todo en Lima, la etapa intermedia ha sido la bendita discusión de la excepción de improcedencia de acción, que además ha hecho a nosotros los abogados agotar la paciencia, porque yo no sé si alguna vez el sistema judicial tomó tantas decisiones y tantas contradictorias sobre un mismo tema. La excepción de improcedencia de acción, desde en algún momento, no voy a citar todas las casaciones de la Corte Suprema porque son ampliamente conocidas y por la sencilla razón que no las tengo ahora, pero voy a resumir más o menos cómo fue el análisis de la excepción de improcedencia de acción, que es para mí una defensa fundamental en el eje de imputaciones atípicas, vinculadas a la ausencia de imputación objetiva, subjetiva, conducta neutral, provisión de regreso. La Corte Suprema dijo en algún momento que no había, no dijo que no había, pero sugirió, y sí, permítame decir la palabra sugirió, que la excepción de improcedencia de acción no se tenía que discutir durante la investigación preparatoria, porque el carácter progresivo de la imputación, o en realidad dijo de la investigación, podía perfeccionar esa imputación formal, concepto que es el fundamental y del que ya nos hemos olvidado, porque ya imputamos cualquier cosa en imputación formal, la formalización de la investigación preparatoria es imputación formal. Lo que establecía la Corte Suprema a título de sugerencia, a título de comentario, a título de una suerte de interdicta en su decisión, era que era preferible presentar durante o después de la acusación, que lo permite el 344, como ustedes saben, una excepción de improcedencia de acción porque ya había un perfeccionamiento de la imputación y que antes de eso uno tendría dudas como juez de resolver la excepción de procedencia de acción porque el fiscal estaba en el perfeccionamiento de la imputación. Eso no tiene sentido de la perspectiva probatoria y de la perspectiva de la evidencia, porque la imputación formal fija los límites del objeto procesal de la investigación desde una perspectiva material, no desde una perspectiva progresiva. Si yo tengo que saber de qué me defiendo, tengo que tener una imputación típica. Y si en el transcurso de la investigación aparecen otras razones para imputar actos distintos, se tiene que volver a hacerlo y volver a imputar, es decir, ampliar la investigación. Por lo tanto, la imputación, la conducta que se le atribuye a una persona no muta. Lo que muta es el grado de certeza respecto a esa imputación. Lamentablemente no se entendió así, y se entendió en un momento que había que presentar las excepciones de la acusación. Y todos los abogados lo que hicimos fue decir, oye, no la presentes en la investigación porque vas a correr el riesgo que la Suprema diga de que tu excepción de improcedencia de acción no sirve y lo que va a pasar, mejor presenta en la acusación para estar seguro y convencido de que ya no hay posibilidad de cambiar la imputación y que el proceso se pueda archivar. Bueno, ¿qué pasó? Que un acuerdo plenario dijo que no sé qué es eso, además son distritales, no sé para qué sirven, pero además yo estaba en uno, pero habiendo escrito un libro para etapa intermedia, no me metieron ahí, me metieron en otro, que sobre algo que nunca había escrito. El doctor San Martín dijo que no era apelable y nos crearon un sistema maravilloso. No presentes una excepción de procedencia de acción antes de la acusación, preséntala después de la acusación y cuando presentes la acusación ya no va a ser apelable. Bueno, este sinsentido que duró mucho tiempo, que perjudicó a mucha gente, y todo esto hay que decirlo, lo resolvió felizmente y finalmente la casación 673-2018 Ayacucho. Y hoy en día la excepción de procedencia de acción, como siempre debió suceder por una interpretación racional y sistemática del Código Procesal Penal, toma penal. Algo hemos ganado en tiempo y en forma. Y sobre todo lo hemos ganado entendiendo algo que es fundamental, que la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre excepciones de procedencia de acción porque las excepciones de procedencia de acción recogen un conjunto de discusiones dogmáticas que solo pueden ser abordadas por la Corte Suprema en grado de precedente judicial. Un problema resuelto, hay que decirle a los que se les perjudicó en su momento mmm, por qué no se resolvió antes, pero es uno de los ejemplos de dónde nos ha llevado el tratamiento de la etapa intermedia. Otro problema evidentemente vinculado a la discusión de la tipicidad, que es una discusión que, como ustedes saben, podemos plantear por excepción o en la etapa intermedia, ha sido también una cierta reticencia. Estoy hablando básicamente de Lima, pero la estadística que ha realizado no solamente sobre Lima, y además es una estadística que ha ido en decaimiento, es la insuficiencia probatoria. La Corte Suprema no ha establecido, o probablemente ha establecido un umbral demasiado alto, yo diría excesivamente alto, para establecer cuándo podemos utilizar el literal del numeral 2 del 344. Es decir, para establecer
¿Cuándo son los casos en los que se dicta un sobreseimiento a pesar de la acusación en una etapa intermedia en la que el juez arriba a la conclusión de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado? Esta era una norma magnífica. No voy a hablar de cuando el hecho no existe, pues, que es cuando el fiscal pide directamente el sobreseimiento. Quiero hablar de graves problemas y creo que eso estoy haciendo, si alguien considera que no me lo hace saber en las preguntas, pero creo que esa ha sido una norma con poco contenido regulatorio, con poco contenido jurisprudencial y con una discusión que no sabemos muy bien hasta dónde debe llegar. Uno de los grandes problemas es que la Corte Suprema ya ha establecido que esta es una discusión probatoria, nos guste o no, nos guste llamarle prueba, elemento de convicción, ese es un lenguaje formal, ese lenguaje formal no tiene nada que ver con el hecho de que los criterios que utilizamos para valorar los elementos de convicción en la etapa intermedia, en la valoración del D, es decir, para el periodo de sobreseimiento del fiscal, o para la oposición que pretende un control sustancial contra una acusación propuesta por el fiscal, lo que hay que hacer es evaluar los elementos de convicción porque no se puede llevar a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para enjuiciar al imputado si no se hace una valoración probatoria. Y esa valoración probatoria se hace sobre las reglas diferenciales y sobre los criterios básicos de reglas lógicas, máximas de experiencia, etcétera. Hay una jurisprudencia. En algún momento, hace varios años, había una estadística en Arequipa que arrojaba que esta era la causal de sobreseimiento más utilizada, tanto en el ámbito del sobreseimiento puro, es decir, el periodo de sobreseimiento consumado por un juez, como en el ámbito del control sustancial. Hoy en día, el retroceso es evidente. Y hoy en día este retroceso lleva a maravillas, ¿no? Yo tengo un videíto que les puedo alcanzar de un juez, cuyo nombre no voy a decir, que dice en una resolución del pedido de control sustancial: yo no puedo pronunciarme sobre el pedido de sobreseimiento del abogado porque yo en este caso ya fijé prisión preventiva. Yo creí que se iba a inhibir, pero no, no se inhibe, sigue hablando y la rechazo. No, la rechazo porque ya hay prisión preventiva. Una maravilla, otra joya. Quiero contarles también que eso no existe en ninguna parte en la humanidad, pero lo logramos en este sistema. Un sistema que lo que ha hecho es crear casos demenciales con una cantidad inagotable de imputados y acusados, en este caso, que van a juicio a procesos interminables. Siempre digo, también desde una perspectiva teórica de investigación, que la mejor forma de analizar la ausencia de un control debido en la etapa intermedia es hablen con los jueces del juicio y díganles cómo vamos por casa y si los casos están llegando a las condiciones que deberían de llegar. Esta ausencia de un control sustancial en el ámbito estrictamente probatorio ha conducido, por ejemplo, a que en un caso reciente en el que yo participo, porque no me lo voy a decir, pasen de 20, 42 a 16 imputados sin ninguna razón jurídica real que sostenga tal situación. Hay un diario que insiste reiteradamente de que los sobreseimientos, en el caso Cauteles, que es el caso que estoy hablando, son los nuevos sobreseimientos, los sorpresivos sobreseimientos. Antes se acusaba a todos, ahora se acusa a algunos, son consecuencia de la sentencia conocida como el caso Klimper en el Tribunal Constitucional. Bueno, eso no es verdad, pueden revisar la sentencia completa y absolutamente ningún mandato de esa resolución obliga al sobreseimiento. Lo que obliga es a la concurrencia procesal, es que las personas solo sean acusadas por aquellos hechos que habían sido investigados. Por tanto, no ha sido el fiscal obligado por un mandato del Tribunal Constitucional a sobreseer. Eso no es verdad, eso no es cierto. Ha sido obligado a solo acusar sobre la base de los hechos investigados. Y nuestro sistema procesal no opera en el ámbito de discrecionalidad ni bajo la regla de discrecionalidad, sino opera sobre el principio de legalidad. Por lo tanto, hay que analizar cómo es que se investiga a una persona por más de 8 años y un día se le dice que después de acusarla, es decir, después de la existencia de una acusación, se regresa y se le dice que ya no se le va a acusar, que se va a pedir sobreseimiento. Es decir, ¿cuál es el cambio jurídico desde el principio de la legalidad
que no pudo descubrir durante 8 años de investigación y que supuestamente descubre por algo que dice el Tribunal Constitucional que no dice. Un problema de congruencia que también tiene que ver con un problema que nos debe conducir a mirar la etapa intermedia desde una perspectiva distinta y a entender que eso que ha hecho el fiscal lo debió hacer un juez que no cumplió con su trabajo y que era cumplir la noción de verdadero filtro de una etapa intermedia que cada vez importa menos y cada vez convierte a jueces de investigación preparatoria en jueces de investigación preparatoria y ya nunca más de la etapa intermedia, que es un proceso de no decisión o de ausencia de decisión, por lo menos en los casos emblemáticos. Yo quiero decir que la definición de clausos emblemáticos no la uso yo, la usa Justicia TV. Eso quiero decir porque me parece sumamente importante decir. ¿Qué son casos emblemáticos? No tengo idea. No sé por qué usan ese término, pero lo tengo que utilizar porque lo utiliza el Poder Judicial de mi país y una de las instituciones vinculadas al Poder Judicial de mi país. Un día me gustaría que me expliquen desde el Código Penal qué es un caso emblemático y por qué ese caso emblemático tiene un trato diferenciado si es que lo tiene, ¿no? Derecho fiscal, es decir, este caso tiene que salir en Facebook porque es un caso emblemático. Sería bueno que nos aproximemos a un análisis de la justicia serio para definir qué es un caso emblemático, porque desde el ámbito de la igualdad procesal y de una justicia seria, los casos deberían ser todos igual de importantes y no deberían, por razones políticas o similares, existir unos casos más importantes que otros. Otro problema, y con esto voy a poner el último gran problema para mí de la etapa intermedia. Yo podría hablar 6 horas del problema de la etapa intermedia, pero si me piden 45 minutos, ya estoy contento de que me los pidan, porque la voz se me acaba. Tengo que reducir a los 3 problemas principales. El tercer problema es evidentemente el filtro probatorio. El juez de la investigación preparatoria tiene dentro de los distintos roles que cumple en la etapa intermedia, esta etapa tan rica que hemos vuelto tan poco seria, tan poco útil. Y qué pena, por eso me da mucha pena que algo que te ofrece tantos niveles de interpretación se vuelva en un proceso de automatización. Ese es un proceso de destrucción de la justicia por ausencia de capacidad o de abogado, pues fiscal. Eso no es todo lo culpable. La tercera pata digamos, del control formal, que el problema más importante para mí es la congruencia, solo juicio por lo que se investigó. El problema más importante del control sustancial, que para mí es la ausencia de un control de la formalización, hace que te traigan un muerto que ya es imposible controlar o sostener, y lo que haces es, vamos, que vaya a juicio, ¿no? La tercera pata importantísima de esa etapa intermedia, hay muchas otras, pero para mí el tercer problema fundamental de esa etapa intermedia es la tercera pata del control probatorio, es decir, de controlar cuáles son los medios de prueba que van a juicio y cuáles son aquellos que no tienen que ir. Los que no tienen que ir son aquellos que no son útiles, que son prescindibles, que son ineficientes, que son ilegales, que son inconducentes, que son superabundantes, ¿no es cierto? Y un dato fundamental vinculado a ese análisis es otra vez un análisis que dice algo que la Suprema dice, que el juez de investigación preparatoria durante la etapa intermedia juega y tiene que jugar con valoración probatoria. Es decir, que la valoración probatoria no está ausente. Lo que está ausente es el plenario, el juicio oral, pero no está ausente una valoración probatoria necesaria. Valoración de la calidad de la prueba, la admisibilidad de la prueba, la procedencia de la prueba, la legalidad de la prueba y también valoración del contenido de esa prueba. No se preocupe, ya de prueba, no pasa nada. De esa prueba para establecer su suficiencia y su capacidad de llevar a una persona a juicio. Lamentablemente, en las resoluciones orales me encuentro con un excesivo discurso judicial que establece que él no se va a pronunciar sobre eso, que entiende cuáles son las razones del abogado, pero que mejor vaya a juicio. Esto que parece, a mi juicio, es claudicar de un deber el numeral el literal del numeral 2 del 4 de los sagrados. Pero muy asociado a esto está el problema de qué pruebas se llevan a juicio. Ahí hay otro problema vinculado a algo que está siendo un defecto reiterativo o reiterado, perdón, de la Fiscalía, por lo menos también en casos emblemáticos. Otra vez, los casos emblemáticos no me lo he inventado yo, se lo he inventado, creo que Justicia TV o alguien, no sé, pero yo no me lo he inventado, no vamos a votar eso en el Código Penal. Pero en los casos emblemáticos estamos frente
a acusaciones que no realizan una correcta individualización de la prueba y que establecen algo que el Tribunal Constitucional ya, permítaseme la expresión, castigado en muchos sentidos y pronunciamientos, que es la imputación o vinculación probatoria por bloque. ¿No es cierto? Todas estas pruebas prueban todo esto contra todas estas personas, lo que es un grave problema porque genera a su vez un muy difícil una muy difícil diseño de una estrategia y debate en el posterior juicio oral, si es que lo hubiera. Ese problema lleva aparejado el hecho de que hay un control probatorio que normalmente remite al juez del juicio, o al juez del juicio, el verdadero control de la admisibilidad, de la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad de la prueba, que creo yo no debería ser así. Otra vez, el juez de investigación preparatoria, yo conozco la mayoría de jueces, si no todos los jueces de investigación preparatoria que conozco, tienen muchísima capacidad y no creo que el problema sea falta de capacidad, sino que sea falta de un entorno que permita un debate y que les permita asignarles el poder sin temor a que la realización de esa etapa intermedia y el control de esa etapa intermedia va a cumplir un factor fundamental en la justicia. No creo que sea por incapacidad intelectual, sino creo que es porque existe la tendencia, insisto una vez más, a constituirse en esas partes. Conclusión y solución es que los jueces del juicio oral o el juez del juicio oral, según sea el caso, toma muchísimo tiempo limpiando la cancha que no limpió ni el fiscal en el momento de su pretensión, ni el juez en su momento del control de la actividad probatoria, que cada vez más es un saludo a la bandera. Eh, un fiscal salió a decir eso, no va a decir quien dijo, en Bolivia no hay, bueno, ¿qué? Estar un año o 2 años con una etapa intermedia, que es el caso exactamente en el mismo lugar donde lo dejó el fiscal, en la fiscalía, en el momento de la acusación, es algo que nos tenemos que revisar. Y es algo que tenemos que revisarnos porque no somos bobos, no somos tontos, somos gente inteligente, gente preparada, gente que ha pasado por una universidad, todos los que participamos en el sistema procesal de una audiencia etapa intermedia, tenemos que haber por lo menos pasado por la universidad y obtenido el grado de bachiller y luego el grado de licenciatura. Entonces, si vamos a hacer esto con la etapa intermedia, ¿qué? Sáquenla. Vamos de la acusación al juicio y dejemos de hacer lo que los españoles llamarían un paripé, un discurso retórico sin sentido. Hace poquísimos días, esto no fue en la intermedia, esto fue una investigación preparatoria, un juez dijo que yo tenía razón, pero que como había puesto una prueba que no era controvertida, esa prueba inhabilitaba mi excepción de procedencia de acción y había que declararla infundada, porque había una prueba. Pero yo no había metido una prueba. Entonces yo le expliqué que no había una prueba. Me dijo, bueno, usted no ha metido una prueba, pero ha hecho referencia a una prueba. No, no, yo no he hecho referencia a una prueba. Yo he hecho referencia a un acta, ya, pero ha hecho referencia a un acta que es una prueba. No, 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 es que yo no he hecho una referencia a un acta porque es una prueba, he hecho una referencia a un acta porque es un elemento de convicción a partir del juez, del cual el fiscal crea una disposición de formalización que es atípica. Y por eso estoy sentado acá, porque usted es la típica. Lo que dice el fiscal, no lo que dice el acta. El acta no la estoy discutiendo. No, 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 es prueba. Ese tipo de cosas llevan a juicio a un caso que no es caso. Porque después reconoce que la imputación es atípica, pero utiliza un argumento falaz. Esto lo digo en ocasión, es un juez brillante. Yo luego soy un juez brillante, no voy a decir quién es, pero en este caso se equivoca. Es decir, usted está utilizando una prueba y me está obligando a ver una prueba, estoy obligando a ver una los fiscales no trabajan desde el ámbito de la fantasía, es decir, no se inventan una imputación, lo hacen sobre la base de los elementos de convicción y citan elementos de convicción. Y si yo le digo que el acta tiene un orden cronológico una respecto de otra y que respecto de ese orden cronológico yo puedo establecer un supuesto poco sumativo, lo que le estoy diciendo es que es atípico porque el acto es poco sumativo. No, 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 pero tengo que ver un acta. No, es que hay que diferenciar lo que es una prueba, lo que es una prueba controvertida y lo que es una disposición de formalización que relata un hecho basada y apoyada en elementos de convicción.
Estamos utilizando demasiados argumentos para postergar decisiones que van a ser finalmente decisiones de absolución, con un desgaste del sistema que está llegando a niveles que el sistema va a colapsar. No tenemos filtros, llevamos a casos a juicio oral de 50, 60 personas, cuando por sorpresa un día un fiscal se levantó y sacó a 24, 18, no sé cuántos, y nadie sabe por qué. Estamos renunciando de la perspectiva del control de la acusación, del control sustancial de la acusación, que es el más importante, aunque no el único importante, a realizar un debido ejercicio procesal penal de aplicación del código que lleve los casos a juicio cuando deben ir a juicio, como ocurre en la mayoría de países desarrollados. Estamos matando el sistema y lo estamos matando a partir de haber hecho de la etapa intermedia un paripé. Por lo tanto, si vamos a seguir así, ¿qué me da? No hay nada más absurdo que seguir haciendo algo que no sirve para nada. No hay algo más absurdo que seguir haciendo algo que deja la acusación igual, que a veces la mejora, que no permite a la defensa establecer filtros respecto de los hechos que se llevarán a juicio, respecto de no ir a juicio cuando no hay que ir, o de por lo menos establecer un actuar razonable de un juez que permite ingresar al juicio solo aquellas pruebas que sean pertinentes, conducentes, útiles y legales para que para que el juicio oral se ciña a aquella discusión probatoria que debe ser la discusión probatoria y no otra. Soy crítico, sí. Alguien me dirá, eso no pasa en mi distrito, gracias a Dios, no pasa en su distrito, invíteme cuando pueda, me encantaría ir a verlo. En el mío sí pasa y he visto que en varios otros pasa. Lo cierto es que no puede pasar en un distrito y no pasar en el otro. Lo cierto es que tienen que haber reglas claras para que desde una perspectiva de la jurisdicción nacional, que es la que importa, establezcamos una etapa intermedia que no sea un simulacro de garantías, sino que sea un espacio vital donde entendamos que nuestra labor como jueces de investigación preparatoria es una labor mucho más importante que escuchar para callar y resolver aquello que quiere el fiscal que resolva. Si quieren destruir el sistema, vamos camino a hacerlo. Si queremos destruir el sistema, me incluyo, vamos camino a hacerlo. Lo vamos a destruir con una etapa intermedia que al día de hoy, en un gran porcentaje de casos, quien haga su trabajo no se lo toma en personal, siempre hay quien hace su trabajo, en un gran porcentaje de casos no sirve absolutamente para nada. O algo mucho peor, sirve para que fiscales y jueces sean investigados en órganos de control por no haber realizado el trabajo que debieron realizar, o algo mucho peor que eso, para el sistema, quizás no es para los jueces y fiscales o para el sistema, sirve para que el Tribunal Constitucional corrija la actuación de fiscales y jueces respecto de cuestiones que eran obvias, que eran absolutamente obvias, pero que la eh, construcción de un sistema inquisitivo como el que ahora sufrimos no permite entender en su real dimensión. Con esto quiero acabar agradeciendo muchísimo la invitación y estando a disposición para las preguntas y para que me inviten cuando quieran, que yo encantado vendré a ser el pesimista, porque creo que es la mejor forma de trabajar por un desarrollo. Quiero acabar diciendo que estoy absolutamente convencido que vivimos en un proceso inquisitivo. ¿Ya? Eso yo ya lo digo hace buen tiempo. Un proceso donde la imputación no tiene un control judicial es un proceso inquisitivo. Un proceso donde la fiscalía tiene absoluta libertad para imputarte lo que sea sin que tú puedas cuestionarlo, si quiere en etapa intermedia, es un proceso inquisitivo. Un proceso donde la investigación importa salir de pesca, es decir, investigar a la persona y no investigar hechos, es un proceso inquisitivo. Un proceso donde se lleva a juicio casos donde la imputación no es necesaria, sino es vaga, insustancial y gaseosa, es un proceso inquisitivo. Una diligencia preliminar sin control, con mínimo control judicial, donde a una persona se le permite investigar con con el calificativo de testigo, es un proceso inquisitivo.
un proceso penal donde la prisión preventiva se justifica en razones aparentes estereotipadas y en casos como la reiteración delictiva, por ejemplo, que no regula nuestro código en el ámbito de la prisión preventiva, utilizando resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no son aplicables porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un legislador activo, es un proceso inquisitivo. Un proceso penal que permite el ingreso indiscriminado al juicio oral de pruebas ilegales, impertinentes, inútiles, inconducentes, porque yo para qué voy a controlar aquí las pruebas si la puede controlar el juez del juicio, es un proceso inquisitivo. Un proceso que tiene innumerables sentencias de Tribunal Constitucional, innumerables sentencias de Tribunal Constitucional, en el que se sostiene una y otra vez que se está utilizando el proceso penal de manera arbitraria, no permitiendo el ejercicio del derecho de defensa, realizando acusaciones sobre hechos que no han sido investigados y desarrollando juicios sobre hechos que no han sido ni controlados ni investigados en investigación preparatoria, es un proceso inquisitivo. Llamarle proceso acusatorio adversarial con tendencia garantista es retórica. Lo que importa es establecer en el análisis de la realidad si estamos ante un proceso acusatorio o un proceso inquisitivo. Y lo que yo digo hace un tiempo, y lo seguiré sosteniendo, es que el Código Procesal de 2004 es bastante más inquisitivo que el de 1940. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo de Río Lavar. Hay varios puntos que sintetizar y que llaman a la reflexión. Solamente algunos, bueno, que todavía creo que puede ser apreciado por lo menos desde la academia, que la etapa intermedia es una etapa muy rica. Definitivamente, el solo apreciar en el control sustancial en función del artículo 344-B permite ver toda la riqueza material y procesal y epistemológica que puede ser objeto de control. Parto de eso. Luego, el otro punto que usted señala con fuerza y que pues es indudable, los problemas críticos que provienen de una falta de un control de la imputación del hecho punible desde un inicio. Porque es cierto, cuando ya arribamos a la etapa intermedia, pues puede parecer fuerte, pero podemos tener ya una imputación muerta que simplemente ha estado fermentando durante toda la investigación preparatoria y es imposible ya de que pueda ser subsanada, ¿no? Otro tema, pero que también es de importancia, es algo que pues no puede pasar desapercibido, la operatividad de la excepción de improcedencia de acción. Esta forma de hablar de, pues, de que solamente procedería en supuestos de atipicidad absoluta y que de pronto transita hasta la etapa de, intermedia, de la etapa intermedia, no te preocupes porque pues puede el señor juez desvincularse de la calificación jurídica. En realidad, pues, hace algo que señala el profesor Gonzalo, ver cómo lo que se está configurado es un inquisitio general, ¿no? Reflexionaba cuando hacía referencia, estamos ante un proceso inquisitivo y cuáles son sus características. Claro, ¿cómo no vamos a estar en un proceso inquisitivo si su objeto es una inquisitio generalis y peor, sin posibilidad de un control en la etapa intermedia? Claro que sí, eso es cierto, ¿no? Y el otro problema, otro tema también en términos de impacto que plantea el profesor Gonzalo es, a ver, ¿qué hace que de pronto con una acusación de hace 2 años, ahora después de 2 años, qué ha variado? Más allá del trámite formal y otra vez por fermentación no se va a sanear el proceso, ¿no? Y finalmente son los jueces de juzgamiento quienes tienen que pues, estar recién realizando el saneamiento. Son temas realmente bastante críticos. Pareciera de que si se tiene que hacer una revisión, tiene que ser desde la práctica, porque el Código Procesal mantiene su formato y es cuestión de interpretación. Yo conversaba con uno de los jueces bastante importantes de la Corte Superior Nacional, el doctor Rómulo Carcausto Calla, y él decía, no es que la etapa intermedia haya fracasado, sino lo que han fracasado, y en una expresión que lo dijo públicamente, son los jueces al no realizar ese control. Pero creo que esto hay que ampliar. Son los operadores penales vinculados a esta etapa de control, fiscales, jueces y hasta los propios operadores. La expectativa ahora radica básicamente en la recurribilidad del autoenjuiciamiento. Habrá que ver cómo asumen los jueces superiores
este reto, porque en realidad es un reto, ver cómo van a enderezar, si es que se puede enderezar esta etapa para un desarrollo, pues, de una etapa de juicio oral, que, bueno, como se sabe, su diseño es para la actividad probatoria, no para realizar control de tipicidad, no para realizar controles de vigencia de la acción penal, pero sin embargo, ahí tenemos una de las justificaciones o pretextos de los jueces de investigación preparatoria cuando pues dicen, es una cuestión de fondo, es una cuestión de fondo y resulta que el diseño del juicio oral es para actividad probatoria y no para otras para las cuales sí está diseñado el Código Procesal Penal. Muchas gracias, doctor Gonzalo del Río Labarte. De hecho, todos los seguramente asistentes a esta sesión y desde las 5 cortes que estamos en red enlazados, sacaremos lecciones de ello y ojalá, caramba, se dé alguna, comillas, campaña de rectificación de esto que en realidad es bastante crítico. Muchas gracias. Sus palabras finales, doctor. Oh, doctor, como siempre, un placer. Creo que ha llegado el momento de ser críticos para renovar un sistema que yo coincido totalmente con el doctor Calcausto y creo que ahí había algo importante que decir. Esto es culpa de los jueces, de los fiscales y de los abogados, ¿no? La creencia yo hace mucho tiempo me vi no voy a ser muy largo en esto, sé que esto es una despedida, pero me vi un extraordinario documental que se llama Los Jurados, donde hacen un jurado de actores y ponen solo una persona que es la única que cree que es el jurado. Y hacia el final todos los actores se revelan. Es algo que yo recomiendo mucho, me parece que está en Prime Video, es muy interesante el ejercicio, es gracioso, pero también está bien hecho y tiene una vocación de documental más que de comicidad. El que hace de juez había sido abogado toda su vida y le preguntan cómo había hecho para hacer el papel de tan buena manera. Y él contesta que durante toda su vida como abogado había tenido jueces de ese mal humor y nunca había entendido por qué estaban de mal humor, ¿no? Entonces que él había utilizado todos estos componentes de distintos jueces que básicamente iban a su trabajo de mal humor para para crear un personaje que es fantástico, el personaje lo recomiendo mucho. De hecho, yo dudo hasta el final del documental que no era un juez de verdad, porque el espectador también es engañado. Yo creo que estos estereotipos de una justicia, yo alguna vez lo dije y se tiktokeó mucho, que ahora está de moda, no, cállate, párate, siéntate, no sé qué, esta justicia militarizada esta historia que sigue diciéndole a la persona que tiene 5 minutos para hablar, cuando en 5 minutos no se puede decir nada. Eh, yo hay una cosa que siempre defiendo en la etapa intermedia y que lo quería decir como versión final, y que se lo dijo un juez hace muy poco en la etapa intermedia. Esta es una fase colaborativa, no es una fase contradictoria, por lo menos el control formal. No estábamos en una etapa intermedia donde cada vez que se le plantaba control formal, el fiscal decía, no, yo levanté la mano, en un momento dije, a ver, esto es colaborativo, no estamos pidiendo todavía que rechace la acusación, estamos pidiendo que la corrija. No se demora 5 minutos ni revise y ya está gritando que no, ¿no? Cuando yo le pido a un fiscal que mejore su acusación, que el control formal, que usted con sabiduría lo coloca después el control sustancial, pero eso no va a pasar, porque eso ya sería volvernos extraterrestres, pero cuando uno está en el control formal, uno colabora, hay un espacio de colaboración. Es bueno que un fiscal se dé cuenta de sus errores. Es bueno que un fiscal llegue y arribe a la conclusión con el abogado, con el debate del abogado, de que tal persona no debería ir a juicio y que por lo tanto su propio juicio debería ser más pequeño o más restringido. Esta justicia combativa, insultante, yo decía hace poco, me parece que en algún comentario, un artículo que además esta justicia, lo decía en la introducción al libro de prisión preventiva, este ejercicio de la defensa judicial con un excesivo protagonismo, cuando no somos ninguno de nosotros, ninguno de los superadores de justicia, sino que lo que tenemos que tener es entrar a debates serios y de contenido.
no debates formales de alzar la voz y mover las manos. Por supuesto que la retórica es importante. Yo creo que la he cumplido en mi vida con justeza y con suficiente capacidad como usted, pero ni yo ni usted hemos gritado, ni yo ni usted, pero usted era al revés, hemos gritado nunca, hasta donde yo recuerdo, ni como jueces ni como abogados. Es la visión de una justicia que se alimente de un debate y que uno reconozca en ese debate cuando tiene razón y cuando no la tiene. Eh, Eso hará mucho más por un proceso inquisitivo que lo que diga el artículo 344 del Código Procesal Penal. El cambio de actitud frente a la necesidad de hacer una cosa que es histórica y que es la que resuelve los problemas, desarrollar la dialéctica, buscar la verdad y sostener las ideas, tus decisiones y tus pretensiones en argumentos y no en falacias. Cuando eso cambie, va a ser mucho más importante, eso va a ser mucho más importante que lo que diga o deje de decir un código, que lo único que es finalmente es un código. Los códigos no cambian a la gente, son las personas las que cambian a los códigos, pero a veces, como esas personas no se pueden ocupar de todos los juicios, lo que volvemos es a tener el mismo proceso de siempre con una norma diferente, que creo que es lo que nos está pasando. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición de ustedes para cuando lo juzguen necesario, y un fuerte abrazo, querido doctor Ceres. A usted, doctor, muchas gracias. Y con la audición, muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches.